En el corazón del antiguo reino indio de Shakya, bajo el cielo azul de Kapilavastu, nació una tradición destinada a iluminar el mundo, el budismo. Este lugar, con su rica historia y vibrante cultura, fue el escenario de un despertar espiritual que cambiaría el curso de la humanidad. Kapilavastu, con sus verdes campos y ríos serenos, fue el hogar de una comunidad que vivía en armonía con la naturaleza. Un lugar donde la búsqueda de la verdad y la sabiduría era una parte integral de la vida cotidiana. Esta filosofía, rica en compasión y sabiduría, no surgió de la revelación divina, sino de la profunda experiencia personal de un hombre llamado Siddhartha Gautama. Nacido en una familia real, Siddhartha fue criado en un entorno de lujo y comodidad, pero siempre sintió una inquietud interior. A pesar de tener todo lo que alguien podría desear, Siddhartha se sentía insatisfecho y buscaba un propósito más profundo en la vida. Su curiosidad y deseo de entender el sufrimiento humano lo llevaron a abandonar su vida de opulencia y embarcarse en un viaje de autodescubrimiento. Su viaje transformador, desde la opulencia real hasta la austeridad ascética, culminó en un despertar espiritual bajo el árbol Bodhi, convirtiéndolo en el Buda, el despertado. Durante años, Siddhartha practicó una vida de extrema austeridad, buscando respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Fue solo después de darse cuenta de que el camino del medio, un equilibrio entre la indulgencia y la privación, era la clave para la iluminación, que alcanzó el estado de Buda. Bajo el árbol Bodhi, experimentó una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad y el sufrimiento, y encontró el camino hacia la liberación. El budismo no se presenta como una religión dogmática, sino como un camino de autodescubrimiento y liberación del sufrimiento. Es una invitación a explorar la naturaleza de la mente y la realidad a través de la meditación y la reflexión. Los seguidores del budismo son alentados a cuestionar y experimentar por sí mismos, en lugar de aceptar ciegamente las enseñanzas. Este enfoque práctico y experiencial ha permitido que el budismo se adapte y florezca en diversas culturas y épocas, ofreciendo un camino de paz y sabiduría a millones de personas en todo el mundo. Buda no se proclamó un dios ni un profeta, sino un guía que señalaba el camino hacia la iluminación, un camino abierto a todos, independientemente de su origen o creencias. Sus enseñanzas, conocidas como el Dharma, son una guía práctica para vivir una vida ética y compasiva. Buda enfatizó la importancia de la práctica personal y la experiencia directa, alentando a sus seguidores a encontrar su propio camino hacia la verdad. Esta apertura y accesibilidad han hecho que el budismo sea una fuente de inspiración y transformación para personas de todas las edades y antecedentes. Las enseñanzas de Buda, arraigadas en la experiencia humana fundamental del sufrimiento, resuenan a través de los siglos, ofreciendo un refugio de paz interior y un camino hacia la verdadera felicidad. Los textos budistas, llenos de sabiduría y compasión, han sido estudiados y practicados por generaciones de monjes y laicos. Estas enseñanzas no solo abordan el sufrimiento individual, sino también el sufrimiento colectivo, ofreciendo soluciones prácticas para vivir en armonía con uno mismo y con los demás. A través de la práctica del Dharma, los individuos pueden encontrar un sentido profundo de propósito y conexión con el mundo. El budismo no busca imponer una verdad absoluta, sino invitar a la indagación personal. Cada persona es alentada a explorar y descubrir la verdad por sí misma, a través de la meditación y la reflexión. Este enfoque empoderador permite a los individuos tomar el control de su propio camino espiritual, desarrollando una comprensión profunda y personal de la naturaleza de la realidad. La meditación, en particular, es una herramienta poderosa para calmar la mente y abrir el corazón, permitiendo a los practicantes experimentar una paz y claridad interior que trasciende las preocupaciones mundanas. A través de la meditación, la reflexión y la acción ética, cada individuo puede despertar a la realidad tal como es, liberándose de las cadenas del deseo y la ignorancia. La práctica budista enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con principios éticos, como la compasión, la generosidad y la honestidad. Estos principios no solo benefician al individuo, sino también a la comunidad en general, creando un entorno de apoyo y armonía. Al cultivar la sabiduría y la compasión, los practicantes pueden transformar su propia vida y contribuir al bienestar de los demás. El legado de Buda perdura en la actualidad, ofreciendo un camino de transformación personal y social,
guiando a la humanidad hacia un futuro más compasivo y consciente. En el mundo moderno, las enseñanzas budistas continúan inspirando movimientos sociales y comunitarios que buscan promover la paz, la justicia y la sostenibilidad. Desde las prácticas de meditación en entornos urbanos hasta los esfuerzos por abordar el sufrimiento global, el budismo sigue siendo una fuente vital de esperanza y cambio positivo. A medida que enfrentamos los desafíos del siglo XXI, el mensaje de Buda de compasión y sabiduría es más relevante que nunca, recordándonos la importancia de vivir con integridad y propósito. Nacido en un palacio rodeado de lujos, Siddhartha Gautama parecía destinado a una vida de placer y poder. Desde su nacimiento, fue envuelto en una burbuja de opulencia y protección, donde cada deseo era satisfecho y cada necesidad atendida. Sus padres, deseando protegerlo de las durezas del mundo exterior, le proporcionaron todo lo que un joven príncipe pudiera desear. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de riquezas y comodidades, Siddhartha sentía una inquietud creciente en su corazón. Siddhartha Gautama parecía destinado a una vida de placer y poder. Pero, a medida que crecía, comenzó a cuestionar el propósito de su existencia. A pesar de tener todo lo que cualquier persona podría desear, sentía un vacío inexplicable. Se preguntaba si la vida tenía un significado más profundo que simplemente disfrutar de los placeres mundanos. Sin embargo, tras los muros dorados del palacio, una profunda inquietud crecía en su corazón. Siddhartha no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de los lujos y las comodidades que lo rodeaban. A menudo se encontraba mirando por las ventanas del palacio, contemplando el mundo exterior y preguntándose qué secretos ocultaba. Un día, al aventurarse fuera de los confines del palacio, Siddhartha se enfrentó a las crudas realidades de la vida: la vejez, la enfermedad y la muerte. Estas experiencias fueron un choque para él, ya que nunca había sido expuesto a tales sufrimientos. Ver a un anciano, a un enfermo y a un cadáver lo hizo darse cuenta de la fragilidad y la transitoriedad de la vida. Estas visiones lo impactaron profundamente, plantando las semillas de una búsqueda espiritual en su mente. Estas experiencias lo llevaron a una profunda crisis existencial, obligándolo a cuestionar la naturaleza efímera del placer mundano. Siddhartha comenzó a reflexionar sobre el sufrimiento humano y la inevitabilidad de la muerte. Se dio cuenta de que, a pesar de todos los lujos y placeres que tenía, no podía escapar de las realidades de la vida. Esta realización lo llevó a buscar respuestas más allá de los confines de su vida privilegiada. Abandonando su vida privilegiada, Siddhartha se embarcó en una búsqueda incesante de la verdad y la liberación del sufrimiento. Dejó atrás su familia, su riqueza y su estatus, decidido a encontrar una solución al sufrimiento humano. Viajó por el país, buscando maestros y practicando diversas disciplinas espirituales en su búsqueda de la iluminación. Se sumergió en las prácticas ascéticas, buscando la iluminación a través de la privación extrema. Creía que al mortificar su cuerpo, podría alcanzar un estado de pureza espiritual. Durante años, Siddhartha practicó la austeridad, sometiéndose a un riguroso régimen de ayuno y meditación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no encontró la paz que buscaba. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la mortificación del cuerpo no conducía a la paz mental. Siddhartha comprendió que el camino hacia la iluminación no podía encontrarse en los extremos de la indulgencia o la privación. Esta realización lo llevó a abandonar las prácticas ascéticas y buscar un camino intermedio, uno que equilibrara el cuerpo y la mente. En un momento crucial de su viaje, Siddhartha se sentó bajo un árbol bodhi, decidido a no moverse hasta alcanzar la iluminación. Con una determinación inquebrantable, se sumergió en una profunda meditación, buscando respuestas dentro de sí mismo. Sabía que la verdad que buscaba no podía encontrarse en el mundo exterior, sino en su propia mente y espíritu. Durante días y noches, meditó profundamente, enfrentando las tentaciones y los miedos que surgían en su mente. Siddhartha luchó contra sus propios demonios internos, enfrentando sus dudas y temores más profundos. A medida que su meditación se profundizaba, comenzó a desentrañar los misterios de la mente y la naturaleza de la existencia. Finalmente, al amanecer, experimentó un despertar espiritual profundo, comprendiendo la verdadera naturaleza de la realidad
y el camino hacia la liberación del sufrimiento. En ese momento de claridad, Siddhartha alcanzó la iluminación, convirtiéndose en el Buda, el despertado. Comprendió las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, que guiarían a otros hacia la liberación del sufrimiento. Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, el despertado, compartiendo su sabiduría con el mundo y enseñando el camino hacia la iluminación a todos los que buscaban liberarse del ciclo del sufrimiento. A lo largo de su vida, el Buda enseñó a innumerables discípulos, dejando un legado de compasión, sabiduría y paz que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Con el paso de los siglos, las enseñanzas de Buda se extendieron por Asia y el mundo, dando lugar a diferentes escuelas y tradiciones. Desde los antiguos monasterios en las montañas de Nepal hasta los templos dorados de Tailandia, el budismo ha dejado una huella indeleble en la historia y la cultura de muchas naciones. Cada región ha adoptado y adaptado las enseñanzas de Buda de maneras únicas, creando una rica diversidad de prácticas y creencias que, aunque diferentes en forma, comparten una esencia común. Cada una de estas ramas, como las ramas de un árbol que se extienden hacia el cielo, comparte la raíz común de las enseñanzas de Buda, pero ha desarrollado sus propias interpretaciones y prácticas. Así como un árbol necesita tanto sus raíces como sus ramas para crecer y prosperar, el budismo se nutre de la diversidad de sus tradiciones. Estas ramas no solo representan diferentes enfoques y métodos, sino también la adaptación del budismo a las necesidades y contextos culturales de las sociedades en las que se ha arraigado. El Theravada, conocido como la Escuela de los Ancianos, se considera la forma más antigua de budismo. Esta tradición se ha mantenido fiel a las enseñanzas originales de Buda, preservadas en el Canon Pali, una colección de textos antiguos que se consideran las palabras más auténticas del Buda histórico. En los países del sudeste asiático, como Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Laos y Camboya, el Theravada es la forma predominante de budismo, y sus monjes son altamente respetados por su dedicación a la meditación y la disciplina monástica. Centrada en las enseñanzas originales de Buda preservadas en el Canon Pali, esta tradición enfatiza la meditación vipassana, visión clara, y el camino del Arhat, el ser liberado del ciclo del renacimiento. La práctica de la meditación vipassana es fundamental en el Theravada, ya que se cree que a través de la observación profunda y la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, uno puede alcanzar la liberación. Los monjes Theravada pasan años, a veces toda su vida, dedicados a esta práctica, buscando la iluminación personal y el fin del sufrimiento. El Mahayana, la Gran Vía, surgió más tarde, expandiendo el camino hacia la iluminación para incluir la figura del Bodhisattva, un ser que pospone su propia liberación para ayudar a todos los seres sintientes a alcanzar la budeidad. Esta tradición se desarrolló principalmente en el este de Asia, incluyendo China, Corea, Japón y Vietnam. Los textos Mahayana introducen una vasta cantidad de sutras y enseñanzas adicionales que amplían y reinterpretan las enseñanzas originales de Buda, ofreciendo nuevas perspectivas y métodos para alcanzar la iluminación. Esta rama se caracteriza por su énfasis en la compasión, la sabiduría y la aspiración de alcanzar la iluminación para beneficio de todos. Los bodhisattvas son vistos como modelos de virtud y altruismo, dedicando sus vidas a la práctica de la compasión y la ayuda a los demás. En el Mahayana, la iluminación no es solo un objetivo personal, sino un compromiso con el bienestar de todos los seres. Esta perspectiva ha influido profundamente en las prácticas y rituales de las comunidades budistas Mahayana, fomentando un sentido de comunidad y servicio. El Vajrayana, también conocido como budismo tibetano, se desarrolló en el Tíbet, integrando elementos tántricos a las enseñanzas budistas. Esta forma de budismo es única por su uso de rituales esotéricos y prácticas avanzadas que se transmiten de maestro a discípulo. El Vajrayana combina las enseñanzas del Theravada y el Mahayana con técnicas tántricas, que incluyen la visualización de deidades, la recitación de mantras y la utilización de mandalas y mudras. Esta tradición es conocida por sus prácticas esotéricas, incluyendo la visualización de deidades y la recitación de mantras, con el objetivo de alcanzar la iluminación de manera más rápida. Los practicantes del Vajrayana creen que estas técnicas pueden acelerar el proceso de iluminación, permitiendo alcanzar el estado de budeidad en una sola vida.
Los monasterios tibetanos son centros de aprendizaje y práctica intensiva, donde los monjes y monjas se dedican a estas prácticas bajo la guía de maestros experimentados. A pesar de sus diferencias, estas ramas del budismo comparten el objetivo común de aliviar el sufrimiento y guiar a la humanidad hacia la iluminación. Cada tradición, con sus propias enseñanzas y prácticas, contribuye a la rica tapicería del budismo global. Juntas, estas ramas forman un árbol de sabiduría que sigue creciendo y floreciendo, ofreciendo refugio y guía a millones de personas en su búsqueda de la verdad y la paz interior. En el corazón de las enseñanzas de Buda se encuentran las 4 nobles verdades, un diagnóstico preciso del sufrimiento humano y el camino hacia su cese. Estas verdades no son dogmas a aceptar ciegamente, sino principios a investigar y experimentar personalmente. La primera noble verdad reconoce la realidad del sufrimiento, dukkha. El sufrimiento impregna la vida humana, desde el dolor físico y emocional hasta la insatisfacción existencial. Desde el nacimiento hasta la muerte, experimentamos la impermanencia, la frustración y la pérdida. La segunda noble verdad identifica la causa del sufrimiento, el deseo insaciable, taña. Anhelamos placer, seguridad y permanencia, aferrándonos a las cosas que nos proporcionan satisfacción temporal. Sin embargo, la naturaleza transitoria de la existencia garantiza que estos deseos nunca se satisfagan por completo, generando un ciclo interminable de apego, aversión y sufrimiento. La tercera noble verdad ofrece una esperanza, la cesación del sufrimiento, nirvana. Al eliminar la raíz del deseo y el apego, podemos liberarnos del ciclo del sufrimiento y alcanzar un estado de paz, libertad y satisfacción duradera. La cuarta noble verdad revela el camino hacia la cesación del sufrimiento, el octuple noble sendero. Esta senda, que abarca aspectos éticos, mentales y espirituales, proporciona una guía práctica para purificar la mente, cultivar la sabiduría y vivir en armonía con nosotros mismos y el mundo.